Si seno teta es igual a 2/5 y teta está en el cuadrante 2, encuentre los siguientes valores de función trigonométrica. Comencemos dibujando un posible lado terminal del ángulo teta en el cuadrante 2. Digamos que este es el lado terminal del ángulo teta. Entonces el ángulo de referencia sería el ángulo formado entre este rayo en el eje X o este ángulo aquí. También esbocemos el triángulo de referencia, que sería este triángulo aquí. A partir de aquí, también sabemos que seno teta es igual a 2/5 y en el plano de coordenadas, seno teta es igual a y dividido por r. Y debido a que 2/5 son iguales a y divididos por r, ahora sabemos que y es igual a 2. Y r es igual a 5. Pero debido a que queremos encontrar estos 5 valores de la función trigonométrica, también necesitamos determinar x y sabemos que x será negativo en el segundo cuadrante. Volviendo al triángulo de referencia, debido a que los valores de la función seno igual a 2/5, y el valor de la función seno es igual a la relación del lado opuesto de la hipotenusa, podemos etiquetar el lado opuesto del ángulo de referencia, positivo 2, y la hipotenusa, positivo 5. Y ahora, encontremos el valor de x, usando el teorema de Pitágoras, donde la ecuación x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Usar x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Sustituimos 2 por y 5 por r y resolvemos por x. Recuerde, x será negativo. De la sustitución nos da x al cuadrado más el cuadrado de 2, es igual al cuadrado de 5. Simplificando, tenemos x al cuadrado más 4 iguales a 25. Resolviendo para x al cuadrado, restamos 4 en ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 21. Y ahora, para resolver por x, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y hacemos esto, incluimos un más o menos a la derecha. Lo que nos da x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 21. Pero nuevamente, debido a que estamos en el segundo cuadrante, sabemos que x será negativo y, por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada negativa 21. Y también podemos etiquetar el lado adyacente en el triángulo de referencia, raíz cuadrada negativa 21. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar estos 5 valores de función trigonométrica. Primero recuerde que sin teta y cosecante teta son recíprocos el uno del otro. Y dado que seno teta es igual a 2/5, cosecante teta es igual al recíproco de 2/5, que es 5 mitades. Y ahora, busquemos el valor de la función coseno y el valor de la función secante. En el plano de coordenadas, el coseno teta es igual a x dividido por r y, por lo tanto, el coseno teta es igual a raíz cuadrada negativa 21 dividido por 5. Estamos usando el triángulo de referencia, tendríamos la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que también nos da una raíz cuadrada negativa 21 dividida por 5. Y el valor de la función secante es igual al recíproco del valor de la función coseno y, por lo tanto, el valor de la función secante es 5 negativo dividido por la raíz cuadrada 21. Y ahora encontremos el valor de la función tangente y el valor de la función cotangente. Tangente teta es igual a y dividido por x, y por lo tanto tangente teta es igual a 2 divididos por la raíz cuadrada negativa 21, o simplemente 2 negativos sobre la raíz cuadrada 21. Estamos usando el triángulo de referencia, tendríamos la relación del lado opuesto al lado adyacente, que todavía nos da 2 negativos divididos por la raíz cuadrada 21. Y entonces el valor de la función cotangente es igual al recíproco del valor de la función tangente, y por lo tanto el valor de la función cotangente es igual a la raíz cuadrada negativa 21 dividida por 2. Antes de ir, observe que los denominadores del valor de la función tangente, y el valor de la función secante son irracionales. Y si tuviera que mostrarle cómo racionalizar estos dos valores de la función trigonométrica, si tenemos 2 negativos divididos por la raíz cuadrada 21, para racionalizar el denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada 21. Multiplicando el numerador, tenemos 2 negativos, raíz cuadrada 21, y el denominador, tenemos raíz cuadrada 21 veces, lo que se simplifica perfectamente a solo 21. Y, por lo tanto, también podemos expresar el valor de la función tangente como 2 raíces 21 negativas divididas por 21.
De manera similar, para el valor de la función secante 5 negativo dividido por la raíz cuadrada 21 es igual a 5 raíz negativa 21 dividido por 21. Espero que hayas encontrado esto útil.